en el libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteos, y vamos a leer el capítulo 3. Y leamos el verso 16. ¿Lo encontramos? Dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Sea que perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermanos. Hoy quiero, hermanos, hablar sobre la necesidad de estudiar la palabra de Dios. La necesidad de estudiar la palabra de Dios. Estamos, hermanos, en unos tiempos muy difíciles. Tiempos muy difíciles. Y no nos debería a nosotros sorprender tanto lo que sucede en este mundo, porque la Biblia lo dice. Está escrito en la palabra de Dios que estas cosas tendrían que pasar. Tendrían que suceder, amados hermanos. Y no es de sorprendernos. Y una de las razones que probablemente, hermanos, estamos seguros de que la humanidad, el humano, el hombre se ha olvidado de Dios. Se ha olvidado de la palabra. Ha hecho a un lado la voz de Dios cuando Dios dijo que no se olvidaran de esta palabra. A Josué muy bien le dijo, ¿verdad? Nunca sea que se aparte. Nunca se aparte. Diga conmigo, nunca se aparte. La palabra de Dios nunca se debe apartar de nosotros, porque en ella hay vida. En ella hay vida, dígale, hay vida. Sí, dígale, en la palabra de Dios, dígale, hermano, hay vida. Así que si se miraba medio muerto, dígale, lee la palabra. Entonces cuando uno piensa en todo esto, uno dice, ¿qué está sucediendo? Pero es que el mundo ha olvidado la palabra de Dios. Ha olvidado leer la palabra de Dios. Ha olvidado estudiar la palabra de Dios. Hoy, hermanos, cuando usted se hospeda en un hotel afuera, antes había una Biblia en un cajón. Hoy ya no hay Biblia. Allí había una Biblia en los cajones de la cama, ahí al lado. Te la abría, hoy abre, no hay nada. Las escuelas, ya no hay Biblia. Y no es de sorprendernos lo que sucede, todo suicidio, toda muerte. ¿Por qué? Porque hemos olvidado, hemos dejado de estudiar la palabra de Dios. Y eso, hermanos, es gravísimo. Eso es gravísimo para la humanidad. Porque la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra guía, es nuestro mapa, es lo que nos da vida, amados hermanos. Ella es el pan de vida, ella es el camino, es la verdad, ella es la vida, es todo
para nosotros. Ahora es interesante, hermano, mirar que la vida cristiana, algunos cristianos nunca parecen progresar, caminar. Nunca parece que ellos, hermanos, van caminando una vida victoriosa en la vida cristiana, porque se llega a un momento de vida o un estilo de vida cristiana de conformidad y no hay un interés en estudiar la palabra de Dios. No hay un interés, hermano, en conocer más de Dios, en conocer la palabra de Dios. Y pensamos muchas veces los cristianos, estoy hablando de los cristianos, ahora estoy hablando con usted. Quizás le vaya a golpear algunos lados. Sus sentimientos van a salir heridos. Pero no importa, porque Dios mismo lo va a sanar. Fíjese que hemos llegado, hermanos, a conformarnos y no hay un interés propio en la vida de la persona, del cristiano, de conocer, de estudiar la palabra de Dios. Y a veces pensamos que no es importante, que quien la tiene que estudiar es el pastor, quien la tiene que estudiar es el líder, quien la tiene que estudiar son las personas que están en un liderazgo, que tienen un puesto importante en la iglesia. Y no es así. No es así. Todos nosotros los que hemos aceptado a Cristo somos llamados a estudiar la palabra de Dios. Todo cristiano necesita estudiar la palabra de Dios. Ahora yo quiero que voltee a ver a su hermano y diga: tú necesitas estudiar la palabra de Dios. Ahora dígame, ¿cómo lo vio? No me diga. No podemos conformarnos, no podemos llegar a un extremo de decir: no necesito leer la Biblia porque ya me la leyeron, ya el pastor leyó y ya la predicó, ya es suficiente. No. Usted tiene que leer la palabra de Dios. Usted tiene que estudiar la palabra de Dios. Usted tiene que saber que en ella hay promesas, hay vida, hay salvación, hay de todo, amados hermanos. Todo cristiano, todo discípulo necesita llegar a conocer la palabra de Dios. Todo cristiano, todo discípulo necesita llegar a conocer la palabra de Dios. La Biblia es Dios hablando al hombre. La Biblia es Dios hablando al hombre. Una vez más, la Biblia es Dios hablando al hombre. Ahora, si nosotros queremos vivir como discípulos de Jesucristo, necesitamos la palabra de Dios. Si usted se hace llamar cristiano, un discípulo del Señor, usted necesita tener la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen una Biblia en casa? Sí, a ver, quiero que la levante. A ver, quiero asegurarme. Hoy no se puede confiar en mucho. Los tiempos no dan para la confianza. Ahora, pero no basta con tenerla. Para vivir como discípulo, como cristiano de Jesucristo, necesita la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios, ella nos hace sabios. ¿Cuántos quieren ser sabios? Pues lea la Biblia. Lea la palabra de Dios. Ella nos hace sabios. Amén, amados hermanos. Ella nos da luz si la recibimos. Salmo 119:30. Ella nos da paz y nos guarda de tropezar.
La palabra de Dios. Ella nos edifica y nos da herencia entre todos los santificados. Ella capacita la fe. La palabra de Dios nos capacita nuestra fe. Ella nos da ¿qué? Ánimo. La Biblia nos da ¿qué? Ánimo. Por eso es que algunos se sienten desanimados porque no han leído la palabra de Dios. Algunos se sienten débiles. ¿Por qué? Porque no han comido la palabra de Dios. No han tomado la leche espiritual, gloria a Dios. No han comido, gloria a Dios, la palabra de Dios. Ella nos da, amados hermanos, paz. Dije, nos da, ¿qué más? Nos da ánimo. Nos da ánimo, nos capacita, da esperanza. Ella nos es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. El versículo que leíamos. ¿Y ella qué nos hace? ¿Nos hace qué? Decía el versículo que leíamos. Nos perfecciona. Nos perfecciona a fin de que el hombre sea, ¿qué dice? Perfecto. Vea, ¿qué nos hace perfecto? La palabra de Dios. ¿Cuándo se hace perfecto la palabra de Dios nosotros? Cuando la estudiamos, cuando la ponemos por obras. No, hermano, no funciona si usted la cierra y la lleva a la casa y si algunas están empolvadas. ¿Cuánto tiempo tiene de no leer la Biblia? Amén. Entonces, amados hermanos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Diga, toda buena obra. Cuando estudiamos la palabra de Dios, estamos preparados para toda buena obra. Venga lo que venga, se enfrente lo que enfrente, amados hermanos, estamos listos para pelear, estamos listos para guerrear, estamos listos para vencer, estamos listos para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 4 verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el alma. ¿Qué más dice? Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué médico puede hacer eso? ¿Qué psicólogo puede hacer eso? ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Solo el Señor Jesucristo, amados hermanos. Porque la palabra de Dios es que viva y eficaz. Ella es viva. Es viva. La palabra de Dios es viva. Está vigente. Es curioso porque usted puede leer un libro 5 veces y ya después de 5, 6 veces, 10 veces ya no le haya. Ya se lo memorizó de memoria, ¿verdad? Y ya dice, ya lo sé, ya sé lo que dice ahí, y esto. Pero cuando usted lee la Biblia, es diferente. Porque ella está viva y cada día son renovadas, amados hermanos. Cada día da cosas nuevas, cada día es nuevo todo. Usted puede leer San Juan 3:16 todos los días, y todos los días, amados hermanos, le siente aquel sabor, le siente aquella cosa hermosa. Usted puede leer la Biblia muchas veces y usted se da cuenta de que, ¿cómo es que no había visto esto? Ya había pasado por ahí. Se acostumbra mucho
ahorita en los comienzos de estos años a leer la Biblia, ¿verdad? No sé ustedes, pero yo tengo un plan aquí que me recuerda. Hoy no has leído la Biblia, entonces tengo que leer por lo menos 3 capítulos de cada libro, lo que sea. Pero uno lee pero esto ya lo había leído, pero qué diferente se ve, qué diferente se mira. Porque la palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Por eso es que la palabra de Dios muchas veces pensamos nosotros que es dura. Pero no es que es dura, sino que está haciendo efecto. Ella es medicina para nosotros. Porque el que anda, amados hermanos, de una forma mal en el Señor, la palabra de Dios lo corrige. Y le llama la atención y le reprende y le dice, tú tienes que cambiar. No es el hombre, es la palabra de Dios. Es la Biblia cuando le habla y le dice que tienes que ser mejor, hombre, tienes que ser mejor, creyente, tienes que ser mejor. Entonces vemos, hermanos, que es eficaz, cortante, que toda espada de 2 filos penetra hasta partir el alma, o sea que llega a lo profundo, a los sentimientos. El alma es el asiento, allá. Ahí penetra, ahí hace efecto, ahí fluye. El alma y el espíritu, amén. Las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hasta lo que usted piensa y hasta lo que hay en el corazón de ustedes. Por eso la palabra dice en Jeremías, ¿quién conoce el corazón? Engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso, dice, ¿quién? Pero Dios sí lo conoce. Porque Dios conoce todas las cosas, todas las intenciones. Dios sabe, Dios conoce todo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos conocer la palabra de Dios? Hoy hay muchas maneras. Hay muchas maneras de conocer la palabra de Dios y no puede haber excusa para nadie. Decir, es que yo no puedo leer. Es que yo no la entiendo. Hoy hay muchas maneras y una de ellas es oírla. Oír la palabra de Dios. Muchas veces vamos en esos tráficos, ¿verdad? Bájela en su teléfono y ponga ahí Génesis 1. 2 horas de camino oyendo palabra. En vez de ir escuchando esas rancheras raras que escucha. En vez de ir peleando en ese tráfico, ¿verdad? En vez de ir haciendo otras cosas, escuche la Biblia. La Biblia en audio, póngala, bájela. Deje de bajar tantos apps de otras cosas, baje la palabra de Dios y léala. Y escúchela, amén, gloria a Dios. No hay excusa. Es una manera de conocer la palabra de Dios, es que oírla, leerla. Otra manera es leer la palabra de Dios. Otra manera es estudiarla. Y otra manera es meditarla. Estudiar, meditar. Oír, leer, estudiar y meditar. Meditar en lo que leemos. ¿Qué es meditar? ¿Qué es meditar? Meditar, pensar en aquello va. Y ahí empieza a fluir. Y empieza a Dios a hablarle a uno. Entonces, estudiar. ¿Qué es estudiar? ¿Qué es estudiar? ¿No saben qué es estudiar? Hay una manera, es leerla, ¿va? Leerla. Yo puedo leer la Biblia
Pero otra manera es estudiarla. Estudiar. ¿Cómo? Aprender, investigar. ¿Qué quiere decir esto? No lo entiendo, pero voy a buscar, voy a googlearlo, voy a buscar más fuentes. Voy a ver de qué se trata, voy a ver acá, y empezamos a estudiar la Biblia. Estudiar texto por texto, versículo por versículo, estudiar un capítulo de la Biblia. Cuando nosotros tomamos ese tiempo en estudiar, claro que nuestra mente se va a renovar, claro que nuestro espíritu se va a renovar, claro que nuestro ser va a ser muy diferente. No habrá tiempo de otras cosas, no habrá tiempo de otros pensamientos, no habrá tiempo de maldad, no habrá tiempo del chisme, no habrá tiempo de nada más, sino que nos metemos, nos concentramos. Y es hermoso, hermanos. Es hermoso. Entonces necesitamos oírla, leerla, estudiarla y meditarla. Ahora, ¿por qué estudiar la Biblia? ¿Por qué estudiar la Biblia? Ahora, número uno, porque en ella hay revelación. Porque ella nos revela. Revelación, diga conmigo, revelación. La Escritura nos da la revelación más amplia disponible de Dios. Ahí es aquí en la Escritura donde Dios revela la verdad acerca de Él. La verdad acerca de sí mismo. Revela la verdad acerca de sí mismo y los propósitos para su pueblo. Su revelación, sus propósitos para nosotros. Diga, para nosotros. Revelación, propósito. Revelación es que su gracia, su amor, que nos revela que nos dio que su Hijo. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros. Que Cristo Jesús vino a morir por cada uno de nosotros. Porque usted y yo estábamos perdidos, condenados, destituidos de la gloria de Dios. Pero encontramos que Jesús, que Dios revela su amor a nosotros por medio de ¿qué? De su palabra. Su palabra nos trae revelación a nosotros. Nos revela las cosas, amados hermanos. Hay gente que anda buscando revelación en otro lado. Estudia la Biblia. Hay gente que anda buscando acá. Lea la Biblia. Estudie la Biblia. Siéntese, tome tiempo y Dios le va a revelar. Dios le va a hablar. Dios le va a edificar. Qué bueno cuando nosotros entendemos la revelación, hermanos, principal de que el amor de Dios vino hacia nosotros. Y de esa manera usted y yo podemos entender el plan de Dios, el propósito de Dios para nosotros. Una revelación es del gran amor de Dios para nosotros. A través de Jesucristo, su Hijo, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. Ahora, cuando nosotros entendemos este conocimiento en nosotros mismos del gran amor de Dios, nuestra vida cristiana cambia por total. Porque a usted ya no piensa como pensaba. Nosotros muchas veces venimos a la iglesia porque nos obligan. Nosotros muchas veces venimos a la iglesia por un compromiso. Nosotros muchas veces venimos a la iglesia porque, bueno, le tenemos miedo al infierno. Pero ¿qué tal si no hubiese infierno? Nosotros le tenemos, muchas veces venimos a la iglesia porque dice, oh, me van a castigar, me va a castigar Dios. Pero
Pero cuando usted recibe la revelación del Señor y el propósito de Dios para nuestra vida cambia. Porque usted ya no viene por compromiso, usted ya no viene por miedo, usted ya no viene porque lo obligan, usted ya no viene por nada de esas cosas. Usted viene por amor a Dios, por lo que ha hecho en nosotros. Usted no necesita ser amenazado para que venga al culto. Usted está aquí porque está agradecido con Dios. Usted está aquí porque Dios le dio la vida por nosotros. Jesús dio la vida por nosotros. Él murió en esa cruz del Calvario. Y eso nosotros nos hace que alabar a Dios, exaltar a Dios. Entonces una revelación es muy importante para nosotros. Somos diferentes cristianos. Ya no nos impulsan a venir a la iglesia. Ya no nos amenazan. ¿Cuántas se sienten amenazados? Muchas veces forzados. Usted es líder y usted tiene que estar aquí, que allá. Y si lo sacan del liderazgo se va de la iglesia. Porque no ha comprendido la revelación de Dios. Porque no ha estudiado la palabra de Dios. No conoce las escrituras. Usted no está aquí por un puesto. Usted no está aquí por un cargo. Usted no está aquí porque lo halagan. Usted no está aquí por nada de eso. Usted está aquí porque ha conocido, ha entendido de que Cristo murió en la cruz del Calvario y que para Él vivimos y que para Él servimos. Entonces, cuando nosotros los cristianos entendamos esa dimensión de amor que Dios tuvo con nosotros, cuando se nos revele, nuestra vida cristiana cambia. Ya usted ya no necesita que lo empujen, que le digan esto. Que usted ya sabe que usted tiene que estar aquí. Usted sabe que lo que Dios hizo, nadie más podía hacerlo. De que ahora vivimos para Dios, ahora servimos para Dios. Que le sirvo por gratitud, que le sirvo por amor, que le sirvo porque he entendido la revelación de Él por medio de la palabra de Dios. Yo le pregunto esta noche, ¿usted por qué viene a la iglesia? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué hacen aquí a ustedes en la iglesia? ¿Están esperando las 9:30 para irse ya o...? O estamos aquí porque... Señor, mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Usted quiere que a David lo obligaban a danzar? ¿Usted quiere que a David lo obligaban a estar en el templo? ¿Usted quiere que a David lo obligaban a adorar a Dios? No, Señor. David estaba agradecido porque había comprendido el misterio, amados hermanos, gloria a Dios, de la revelación de la palabra de Dios. Nos pasa, ¿verdad? Otra vez al culto. ¿Y quiénes van a cantar? Los jóvenes otra vez. Tocaron lindo hoy, tocaron bien. Pero, hermanos, hasta que no comprendamos realmente esa dimensión, no vamos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Es por medio de estudiando la palabra de Dios. Estudie, métase, estudie la palabra de Dios, léala, escúchela, investigue y va a ver cómo nuestra vida va a cambiar. Entonces cuando esto viene, esta revelación llega a nuestras vidas, nuestra vida cristiana cambia totalmente. Ya no somos los mismos. Ya no somos igual. Antes éramos fanáticos. Antes éramos otro tipo de cristianos. Hoy somos diferentes. Hoy somos diferentes porque, amados hermanos, conocemos la escritura, conocemos la palabra de Dios. Conocemos, amados hermanos, realmente qué es lo que Dios quiere de nosotros. Conocemos, entendemos el propósito, que el propósito de Dios para nuestras vidas es que nosotros le sirvamos, le adoremos, le exaltemos, vivamos conforme a la voluntad del Señor, conforme a su palabra.
quizás estamos mal enseñados. Venimos al culto con la necesidad, con esto, el Señor. Está bien pedirle. Pero dice la Biblia que Dios conoce sus necesidades. Dios conoce nuestras necesidades. Que Él cuida de nosotros. Si Él cuida de los pajarillos, ¿cómo no cuidará de nosotros? Entonces muchas veces venimos equivocadamente. Dice la Biblia, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. No es que sea malo pedirle. Dice la Biblia que debemos de clamar a Él, claro, y Él nos va a escuchar. Pero que no, nuestra intención no sea solo eso. Solo sacar ganancia. Ganancia, solo sacar esto. Y ya nos bendijo el Señor y nos olvidamos del Señor. Ya nos sanó el Señor y nos olvidamos del Señor. Sí, porque hacemos cristianos así, amados hermanos. El Señor nos hace favores, nos hace milagros, nos hace misericordia, nos hace de todo y nos olvidamos del Señor. Pedimos por un trabajo, Señor, dame un trabajo que no tengo. Y ya después ya no nos queda tiempo de venir a adorar a Dios, a exaltar a Dios. Ay, Dios. Más de alguno sintió, ¿verdad? Un clavón ahí, ¿verdad? Y somos así, amados hermanos. Pero cuando entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas, hermano, somos diferentes. Pedimos y Dios nos contesta y le vivimos agradecidos, le alabamos, le exaltamos, no nos olvidamos de Dios y le vivimos toda la vida agradecidos con Dios. Porque Él, amados hermanos, ha sido bueno con nosotros. Así que nuestras vidas entendemos el propósito de Dios. Nuestras vidas cambian. No somos iguales, no somos. ¿Cuántos de nosotros a veces venimos al culto por un compromiso nomás? Porque me toca servir, hoy vine. No me toca servir, no voy. Me entretengo en algo más, por allá me detengo y ya. Dios lo dejamos en último lugar, en segundo, en tercer lugar. Y le damos la prioridad a otras cosas. Pero cuando nosotros estudiamos esta palabra, nos damos cuenta que la prioridad es la palabra de Dios, es Dios mismo. Cuando nosotros nos metemos y estudiamos, amados hermanos, nos damos cuenta de que no hay nada más que la palabra de Dios, que Dios mismo, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Nos damos cuenta de que Dios cuida de nosotros, que Dios nos levanta, que Dios nos soporta, que Dios, hay promesas de Dios para nosotros. Entonces, si está todo aquí, nada más nos puede preocupar. Pero el problema, ¿sabe cuál es? ¿Sabe cuál es el problema? Que no la conocemos. Porque no la estudiamos. Diga, no la conocemos porque no la estudiamos. Los veo medio tristosos. ¿También? ¿Seguimos? ¿Seguimos más? Nos quedan unos 15 minutos más. No se aflijan. Ya casi nos vamos. Así que número uno, decíamos que ¿por qué estudiar la palabra de Dios? Porque nos da ¿qué? Revelación. En ella hay revelación. Ella revela los misterios. Ella conoce hasta lo profundo. ¿Se acuerda de lo que leíamos? El alma, el corazón. Número dos, para avanzar un poquito. ¿Por qué nosotros necesitamos estudiar la palabra de Dios? Porque ella nos discipula y nos da crecimiento. ¿Qué es discipulado? ¿Qué es discipulado? ¿Qué es un discípulo? Uno que aprende, un aprendiz. Un alumno, uno que aprende. Así como Jesús tenía sus discípulos
y los discipuló, los enseñó para que cuando Él no estuviera, ellos hicieran lo mismo que Él hizo. Ahora, usted y yo somos discípulos y necesitamos crecer. Necesitamos ¿qué? Crecimiento. Diga conmigo, crecimiento. No podemos nosotros ser cristianos de 2 años, 3 años y vivir la misma vida que empezamos. Por eso el escritor de los Hebreos le dijo a aquellos, ¿verdad? Hebreos, a ustedes dice, pudiendo ser ya maestros, todavía tienen necesidad de leche, de viandas. Ustedes ya deberían de más bien estar enseñando a otros. Pero ¿sabe cuál es el problema? De que nosotros no nos dejamos discipular. Amén. No nos dejamos, amados hermanos, enseñar. ¿Y quién mejor que la palabra de Dios para enseñarnos? ¿Quién mejor que la palabra de Dios para crecer? Amados hermanos, yo quiero decirle esta hora, este año usted tiene que crecer. Este año usted tiene que avanzar. Usted no va a ser el mismo creyente del 2025. El 2026 usted va a tener crecimiento espiritual. Se va a comportar como un verdadero creyente. Dígale al hermano que está a su lado, yo me voy a portar como un verdadero creyente. Dígalo, dígalo. Si no lo dice es que está sospechoso. Como un verdadero creyente, firme. La roca que es Cristo Jesús. No habrá nada que me mueva, no habrá nada que me detenga, no habrá nada que estorbe mi crecimiento, mi servicio al Señor. Debe crecer. ¿Y cómo crecemos? Por la palabra de Dios. No espere que le digan, no, vaya, estudie la palabra de Dios. Vaya, lea la palabra de Dios y usted se va a dar cuenta lo que Dios tiene para su vida, lo que Dios dice para su vida. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. A través de las escrituras el Espíritu Santo nos trae esa convicción que lleva, amados hermanos, al arrepentimiento. La palabra de Dios, amados hermanos, nos trae esa convicción de que tenemos que vivir una vida agradable a Dios, una vida en santidad, una vida, amados, creciente, que Dios no se complace con la maldad, que Dios, amén, gloria a Dios, ama a aquel que hace justicia. Dios quiere hombres y mujeres, gloria a Dios, que vivan en ese espíritu, que vivan ahí en esa dimensión de crecimiento. Pero solo lo logramos por medio de la palabra de Dios, por el estudio de la palabra de Dios. Este año tenemos que cambiar. Tenemos que enfocarnos más a la verdad, porque esta es la verdad. Tenemos que enfocarlo más al estudio de la palabra de Dios. No estoy diciendo que deje de trabajar, porque hasta eso aprendemos aquí. Dice el que no trabaja, que no coma. Entonces algunos que vienen y dicen, ¿me puede ayudar? ¿Y usted está trabajando? No. Entonces la Biblia dice que el que no trabaja, que no come. No, son bromas. Hay que ayudar al que le piden. Pero así dice la Biblia a los tesalonicenses, ¿verdad? Pablo les dijo, no es así. Ustedes tienen que trabajar, ustedes tienen que dejar de molestar a los demás. Estaban queriendo que los ricos les dieran de comer y ellos no hacían nada. Lo que pasa es que habían entendido de que Cristo ya estaba a las puertas, venía. Y entonces Pablo tuvo que explicarles en la segunda carta de Tesalonicenses. Pero hermanos, en la palabra de Dios encontramos, y ahí nosotros podemos crecer. ¿Cómo nosotros crecemos? ¿Cómo nosotros crecemos? Cuando hay en nosotros un verdadero arrepentimiento de corazón. Cuando vivimos una vida en santidad,
una vida agradable a Dios, una vida conforme al plan de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a conocer si no leemos las Escrituras? ¿Cómo vamos a saber si no leemos la Biblia? Cuando nosotros estudiamos su palabra, nos damos cuenta que necesitamos un arrepentimiento genuino, que necesitamos santidad, que necesitamos vivir conforme al plan de Dios. Entonces ahí vamos creciendo, nos damos cuenta de que no debemos hacer lo que hacemos. Nos damos cuenta de que tenemos que ser justos. Nos damos cuenta que tenemos que ser buenos. Nos damos cuenta que tenemos que ser amorosos. Nos damos cuenta que tenemos que ser obedientes. Nos damos cuenta de muchas cosas, hermanos. Entonces esa vida, ese cristiano cambia totalmente. Y usted dice, wow, hermano, ¿qué has hecho? Mira, qué diferente. Ya su caminar, su hablar, ¿verdad? Su vestir, ya todo es diferente. Todo camina diferente. ¿Por qué? Porque la palabra nos ha enseñado. Yo muchas veces oigo gente, hermano, compóngase, así no va a funcionar. Hasta que no entienda, hasta que no comprenda, hasta que no se meta dentro de la palabra de Dios, no va a haber un cambio. Quien va a hacer la obra es el Espíritu Santo de Dios. Quien va a hacer el cambio es Dios mismo, amados, a través de su palabra. Entonces, ¿quiere vivir una vida victoriosa? Déjese discipular por la palabra de Dios. Déjese enseñar y que haya un crecimiento en nuestra vida. Que haya un crecimiento en nosotros. ¿Cómo se considera usted, hermanos? ¿Se considera que ha crecido en la obra de Dios? ¿Ha leído la palabra de Dios? ¿Es un buen discípulo del Señor? ¿Se deja enseñar? Sí. Qué bueno. ¿No se enojan? No, un poquito. Un poquito, dijo la. Entonces hay que leer más la Biblia, entonces, para que ese poquito cambie. Número 3, ya casi. ¿Cuánto me queda? 10, 12 minutos. 2 minutos. Ay, usted tiene que leer más la Biblia todavía. Oh, 22, perdón, me equivoqué. No, entonces ya está bien, no necesita leer más. Entonces necesitamos estudiar la palabra de Dios porque ella nos da fe y ánimo. Romanos capítulo 15, verso 4. Sabemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. A través del estudio de la palabra oiremos muchas cosas de Dios que animarán nuestra fe. ¿Animarán qué? Nuestra fe, nuestra esperanza a través de la palabra misma. Nuestra fe tiene que crecer. Nuestra esperanza tiene que mantenerse viva. Amén. Dice Romanos capítulo 15, verso 4, si lo podemos poner ahí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. ¿Por la qué? Por las Escrituras. Ahora, cuando usted lee las Escrituras, usted se da cuenta de hombres extraordinarios de la fe. Usted se da cuenta, hermanos, como hombres, mujeres, no se dieron por vencida, sino que mantuvieron la esperanza. Guardaron la fe, le creyeron a Dios. Y eso debe animarnos a nosotros, ayudarnos, porque eso está aquí en la palabra de Dios. Entonces, encontramos que muchos hombres de fe nos inspiran dentro de la palabra de Dios, como Abraham. ¿Quién más? ¿Quién más? Mencione. Sara.
¿quién más? Jacob, Isaac, muchos. El libro de Hebreos, ¿verdad? Capítulo 11, hay una gran lista de hombres de que se esforzaron. Entonces, el estudio de la palabra de Dios nos anima a que nuestra fe crezca. Amén. A que nuestro ánimo se mantenga. Cuando usted estudia la palabra de Dios, a veces quizás no hay ánimo, pero encuentra la palabra de Dios que dice: esfuérzate, sé valiente. ¿Por qué estás tan acobardado? Esfuérzate, sé valiente, levántate ahora. Así como le dijeron a Josué: levántate, deja de llorar ya. Y encontramos cosas así en la palabra del Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Promesas, hermanos, pero sucede cuando leemos la palabra del Señor. Nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios, porque en ella encontramos ¿qué? Fe y ánimo. También tenemos que estudiar la palabra de Dios porque ella nos enseña a guerrear espiritualmente. Sabe que como cristianos tenemos que estar preparados a guerrear, a pelear cada día. Porque dice la Biblia que el enemigo, el diablo, como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y si nosotros no sabemos guerrear, no sabemos pelear, vamos a caer. Va a caer en el pecado, va a caer en la tentación, va a caer en muchas cosas. Por eso es que cuando usted lee la palabra de Dios, la palabra le enseña. El libro de Efesios capítulo 6 verso 17 nos anima a tomar la espada. Efesios capítulo 6 verso 17. La espada nos anima. Y la espada es la palabra de Dios. Amén. Ella nos dice cómo pelear. Ella nos dice cómo guerrear. Ella nos dice qué hay que hacer. La Escritura nos enseña cómo confrontar al enemigo. La Biblia nos habla cómo pelear con el enemigo. Santiago nos dice, Santiago capítulo 4 verso 7, someteos ¿qué? A Dios y resistir al diablo, y él ¿qué? Huirá de vosotros. Entonces muchas veces, amados hermanos, lo que hay que hacer es someternos a la palabra de Dios, someternos a Dios, y Él nos va a dar la victoria. Él nos va a dar la victoria a nuestras vidas, a toda guerra contra el enemigo, a toda pelea que el enemigo quiera hacer. Es la que nos va a ayudar en esos momentos de guerra espiritual. La palabra de Dios. Cuando se sienta cansado, cuando se sienta débil, cuando se sienta que ya no puede, lea la palabra de Dios. Que yo estoy seguro que Dios le va a hablar ahí. Dios le va a decir: no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo te he redimido. Amén. Yo estoy seguro que la palabra de Dios le va a hablar, lo va a animar, lo va a levantar, lo va a esforzar, porque ella es el pan de vida. Entonces la palabra de Dios nos enseña cómo tener la victoria. Ella. Entonces, amados hermanos, sin duda de que estudiar la Biblia nos llevará a cosas grandes. ¿Usted quiere una vida victoriosa? Le pregunto esta noche, ¿quiere una vida victoriosa? ¿Quiere crecer espiritualmente? ¿Quieren crecer espiritualmente? ¿Quiere tener sabiduría de lo alto? ¿Quiere que el Señor lo use grandemente? Entonces, péguese a la palabra de Dios. Use la palabra de Dios. Lea la palabra, estudie la palabra de Dios. Que ella es lo mejor que podemos hacer. Entonces, hermanos, realmente nuestra vida cristiana tiene que cambiar a mejor. Porque no hay nada que nosotros no podamos hacer.
Si lo tenemos todo. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Si tenemos su palabra, lo tenemos todo. Los grandes teólogos, los grandes institutos, las grandes universidades, están todas aquí. De aquí nacieron la Biblia. La estudiaron, la leyeron. Las grandes cosas que se ven es por la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, no hay excusa para decir yo no puedo. No hay excusa para decir yo me siento en derrota. No hay excusa para decir no puedo ser cristiano. Péguese a la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios y va a tener la victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén en esta noche?